Muy buenas tardes, hermanos. Estamos en la gracia de Dios un domingo más, tratando de llevar la palabra de Dios con su bendición, con su gracia. Hay hermanos que nos están dando una buena mano en esto y eso es bueno, para que llegue a ustedes un mejor material. Vamos a estar mirando por algunos domingos la misericordia práctica de nosotros como cristianos, por supuesto que comparada con esa misericordia que Dios tiene para con nosotros. En el libro de Mateo hay un buen material para esto y vamos a tener ciertas bases en Mateo para ir mirando acerca de la misericordia. Y la misericordia del Señor Jesucristo, por supuesto que es inmensa. Cuando la miramos en Mateo, miramos al Señor Jesucristo como Rey. ¿Qué ocurre en general? ¿Qué ocurre en general? Si alguien tiene poder, está en poder, y tal persona tiene la capacidad por su poder de humillar, de someter, cuando en realidad si alguna forma de poder en la autoridad alguien tiene es para servir, bueno, es muy común que no importa si es un estudio, si es un lugar de trabajo, en cierta posición que se pueda llegar a alcanzar, si es en la iglesia. Incluso, las posiciones a veces traen un poder que llega a ser ficticio cuando alguien lo mal usa. Y ese poder, esa autoridad, entre comillas, en cualquier aspecto de la vida, llega a ser algo dominante sobre otras personas que, por supuesto, y mucho menos en la casa de Dios, eso no debería ocurrir. No debería ocurrir nunca, ¿no? Nosotros miramos muchos ejemplos de esto en la Escritura. La misericordia que nosotros encontramos en la palabra de Dios, que va dirigida hacia diferentes grupos de personas, pero muchas veces hace justamente que el más poderoso, la verdadera misericordia, sea condescendiente en manera muy especial con el que sufre, con el que padece. Y de eso se trata también la misericordia. Tenemos que procurar entender a aquel que sufre, al que padece. ¿Para qué? Para acercarnos y para hacerle de ayuda, no para hundir un corazón o una vida. Una definición de misericordia es la capacidad de tener empatía o de participar en el sufrimiento de otras personas. Estar siendo participante, tratar de entenderlo. Esto es ajeno a los propios sentimientos personales hacia la persona. Simplemente es alguien que sufre y que el corazón se conmueve acerca de esa persona, de su situación. Bien, básicamente esto lo entenderíamos si logramos ponernos en el lugar del otro, si no es muy difícil poder entender al otro. La misericordia refleja el verdadero amor cristiano hacia los que más han sido desfavorecidos por la vida, por la situación o como fuera. No me condiciona en nada la vida del otro para tener misericordia. Simplemente veo el dolor y tengo empatía hacia tal persona y busco la forma de suavizar ese dolor. Otra vez, no me une nada con la persona, pero está sufriendo. Así que voy hacia esa persona. Cuando Dios habla de su misericordia hacia nosotros, Él básicamente estará diciendo, no te daré lo que mereces por tu condición. Y claro está, podríamos también decir, la gracia y la misericordia están muy, muy ligadas, muy unidas. Sabemos que la gracia es el favor de Dios que no merecemos. Y la misericordia tendría una vista un poquito distinta. Podría llegar a ser que Dios no nos da como castigo lo que sí merecemos. Por ejemplo, Él no nos manda al infierno, es gracia, sí, por supuesto, pero su misericordia ha sido tal que no nos da lo que sí merecemos, que es la condenación eterna. Las prácticas de los hombres, lamentablemente, a veces confunden lo bueno con lo que es malo.
o confunden aquello que es religioso, pura religión, y le ponen el nombre de que es algo bueno. Pero definitivamente vamos a mirar en la Escritura que Dios no lo mira de la misma manera. El Señor Jesucristo llega a una etapa en este mundo, vino aquí a poner en orden las cosas en su lugar. Y en realidad vemos muchos pasajes en los que vino a hacer pedazos la religiosidad. Y estoy seguro que esto es así. Fíjense ustedes que el ministerio del Señor Jesucristo comienza como a sus 30 años, ¿no? Así dice la Escritura. Tiempo suficiente del Señor Jesucristo para comprobar en sus vecinos, en sus amigos, en sus compañeros a lo largo de la vida, en sus propios familiares, a qué punto había llegado el hombre con aquello que Dios le había dado para una vida abundante, y lo convirtió en una aparatosa religiosidad que en realidad solamente eran prácticas muertas, huecas y vacías, que no llevaban a ninguna relación, a ninguna comunión con Dios. ¿Qué tan lejos el hombre había salido de los límites de Dios? ¿Qué tan caótico había dejado el claro mensaje del Antiguo Testamento y sus prácticas? ¿Qué tan lejos? ¿Cuánto habían aprendido de las historias de sus padres acerca de la santidad, del amor al prójimo, de un corazón contrito y humillado, mayor que sacrificios, como lo expresó David? ¿Cuánto aprendieron de los castigos de los cautiverios, que sabemos bien habían sido por causa del pecado y Dios iba a darles una lección? Pero ¿cuánto habrían aprendido? La historia deja de escribirse en el Antiguo Testamento, en las revelaciones de Dios, en la Escritura, y tenemos un periodo de 400 años hasta que llega el Señor Jesucristo. Y cuando lo encontramos nuevamente tiene 30 años. No solamente sabiendo por qué es Dios, sino comprobando qué tan lejos estaba el hombre de Dios, qué tan religioso se había convertido y cuán alejado estaba de la verdadera práctica que Dios había mandado en su palabra. Vamos a orar. Padre, bendícenos, habla a nuestros corazones, que nuestros corazones puedan tener una visión clara de lo que estamos viviendo ahora mismo, de lo que está pasando en nosotros, en nuestros corazones, acerca de las prácticas de la vida cristiana, para que sepamos cambiar todo aquello que es una parte religiosa para transformarlo por tu gracia en una vida eficaz, en una vida abundante, que fue lo que prometió el Señor Jesucristo para nosotros. Habla a nuestras almas, conoces tú nuestras necesidades y ponemos delante de Dios este mensaje para tener la bendición que viene de ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tanto habrá cambiado entonces? ¿Sí? Una nación cambia lentamente. Cambia lentamente. Si tenemos que hablar de nuestra nación, los cambios en los últimos 10 años, o tal vez un poquito más, fueron muy grandes. Muy grandes. Y estos cambios los ha producido el mundo, el pecador, pero la iglesia va detrás de ellos también. El mundo se mete dentro de la iglesia para formar parte de nosotros y para contagiarnos de su espíritu, en muchos casos maligno, que nos va a someter después con el tiempo, una muerte por adentro y una sujeción a esto sí, esto no, simplemente como una religión. ¿Cuánto ha cambiado el mundo? ¿Cuánto cambió el mundo desde la venida del Señor Jesucristo? Lo que una nación era en un siglo, en el otro siglo ya no lo es. Y a veces los periodos son mucho más cortos todavía. Nosotros mismos, en algún momento saldremos al mundo, estamos haciéndolo de a poquito, pero encontraremos un mundo muy cambiado. Y no sabemos exactamente de qué manera. Pero tal vez veamos un mundo más empobrecido,
incluidos los creyentes, recurriendo a las ayudas que da el Estado, empezando en algún emprendimiento para ver si hay alguna posibilidad nueva de oportunidades. Seguramente en este mundo que en algunos días vamos a entrar a vivir, tendremos que ser menos demostrativos de nuestros afectos. Ya no habrá abrazos, por lo menos por algún tiempo. O tendremos que tener salones más grandes, o tendremos que tener reuniones con menos gente. Esto hará que tengamos que tener varias reuniones tal vez en la semana, combinarnos para venir. ¿Quién sabe? ¿Cómo será esto en unos meses? ¿Cuánto ha cambiado el mundo? ¿Cuánto ha cambiado? Pero ¿cuánto ha cambiado la iglesia? No por el virus. ¿Cuánto ha cambiado la práctica de la vida cristiana? ¿Cuánto hemos cambiado? Y esto es algo que nosotros tenemos que examinarlo. Porque si nos preguntamos, ¿no estaremos igual de religiosos que aquel entonces cuando Jesús vino? Dios quiere ahora darnos una nueva oportunidad, que pensemos, que meditemos, que nos preguntemos. ¿Hay alguna lección que Dios quiera darnos? Yo estoy seguro que sí. Habrá que buscar las razones por las que Dios permitió esto. Hay que buscarlas. Tal vez usted ya la encontró. Así que esto le tiene que dar un nuevo panorama de cómo va a enfrentar no la era post-virus. Tiene que saber cómo enfrentar la vida cristiana, porque tal vez hasta el momento haya sido simplemente un religioso más. Dios ha querido arrebatarnos el templo, o la iglesia, o las paredes, o la edificación, el edificio. Ahora, más que nunca nos damos cuenta, la iglesia eres tú. No es un edificio. Podríamos hasta prescindir de un edificio, pero la iglesia sigue viva. La iglesia sigue en pie, porque donde hay un grupo de cristianos, ahí está la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios, con o sin edificio, debe vivir no como una religión, sino como alguien, una institución espiritual que tiene vida y vida en abundancia. Así debería ser. ¿No será entonces el tiempo de descubrir si no era solo un religioso o incluso, si era salvo o no? Esto hay que examinarlo. Porque ahora tenemos mucha luz para ver este tipo de cosas. Ya no nos congregamos por un buen tiempo. Bueno, ¿qué pasa con mis hermanos, mi familia espiritual? ¿Qué pasa con mi deseo de estar con ellos escuchando la palabra de Dios? ¿Qué era aquello? ¿Era la vida de un salvo o de un condenado que pretendía con su religión ser salvo? Examine, porque Dios está dando esta oportunidad. Extrañamos reunirnos, pero si esto demora un poco más, ¿sabe qué va a pasar con el religioso? Va a decir, me gustó la vida detrás de una pantalla. Así que ahora mi iglesia, aun cuando pase todo esto, será desde mi casa. Y cuando miro la Biblia, yo compruebo que esto no es así. Pero los religiosos van a querer hacer esto. Van a querer perder la comunión preciosa que tenemos en Cristo Jesús. Y tal vez tenga que examinar si es de verdad un salvo o no lo es. Hay que hacerlo. En Mateo capítulo 23, versículos 1 al 12, vamos a ver un poquito aquí esa religiosidad que existía y cómo el Señor Jesucristo les estaba acusando de una manera muy tremenda en todo este capítulo. Dice así, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen.
religiosos, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres le llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí el Señor Jesucristo está dando por tierra, derribando todo lo que para ellos era importante, la religiosidad, el énfasis en una cosa, deja desnuda la otra. Jesús no está quitando aquí la importancia del ritual, de las cosas que sí debían hacer, la forma de vestirse y algunas otras cosas que hay mencionadas aquí. Pero tampoco le quita importancia a la enseñanza, a la oración y otras prácticas que al final son más importantes que la sola vestimenta o la sola presencia de alguien que está en una iglesia, o en este caso, alguien que era un fariseo. El versículo 13 dice así: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esto sí que es un asunto serio. Porque aquí descubre cuál es la motivación que les lleva a ser tal cual son. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que tenemos que preguntarnos nosotros? ¿Cuál es la motivación de mi servicio a Cristo? ¿Cuál es el propósito por el cual mi tarea se está haciendo visible o notoria? ¿Falta en esa tarea la rectitud, la vida justa que respalde? ¿Falta la misericordia, ya que no me importa hacer daño a aquel que sufre y añadir más daño o más sufrimiento todavía? ¿Lo hago con una fe que agrada a Dios? Más allá que hay quienes se benefician y hay quienes rechazan el beneficio que le pueda estar dando con mi servicio. Pero ¿qué es lo que me motiva? Porque cuando miro este versículo y el contexto, lo que estoy viendo es que los hechos de los fariseos solamente es religión hueca. Es para que aquel me mire, aquel hable de mí, aquel otro me pondere, me tengan como un maestro, me llamen maestro, me digan padre. Ahora, si esa es la motivación, más vale que eso sea borrado de mi vida. Jesús no está prohibiendo lo legal, está corrigiendo el legalismo, que es muy diferente, El juicio religioso extremo y sin misericordia es el legalismo. Es la parte dura de las creencias personales que hacen que todo el que no haga como yo es un pecador y está mal. Pero no todo es así. No siempre es así. Hay fundamentos en la Escritura que usted y yo debemos creerlos, si no seríamos falsos. Pero no todo es así. No todo es así. Ya hemos escuchado un montón de historias acerca de esto. ¿Sí? Personas que, iglesias que no tienen que ir de corbatita o prácticamente son nadie. Por ejemplo,
Bueno, yo sé, la ropa habla de nosotros, está bien, sí. Ahora, si yo vivo para eso, cuidado, porque puede ser un religioso, nada más. Y yo estoy mirando al otro que viene en una condición menor, mirá cómo viste este. No es no es una forma pecaminosa, pero no viste como yo, no viste como yo. Así eran los fariseos, así eran ellos. Y el Señor Jesucristo no está diciendo no usen las ropas con los flecos como debían usar. No den un testimonio público, no dejen de darlo, no. Está condenando las motivaciones, las razones y la vida que respaldaba o no tal actitud. De eso se trata. Un religioso es un mal en nuestra sociedad como iglesia, y realmente lo es. Miremos ahora Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Y en el versículo 11, vamos a leer hasta el versículo 9 hasta el 11, donde dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Qué encontramos aquí? La primera cosa que vamos a ver. Daban un énfasis a los rituales antes que a la condición humana. La condición humana para el Hijo de Dios, a vista de un buen creyente bíblico, va a ver a todas las personas por igual. Pero como son todos por igual, todos tienen la misma necesidad. Por lo tanto, la misericordia va a correr hacia ellos sin importar lo que son o lo que hacen. Necesitan el Evangelio, necesitan misericordia. Y esto no lo tenían los religiosos, en este caso los fariseos, no tenían misericordia. Y aquí vemos el énfasis tremendo. Más valen los rituales, mejor vivir como un religioso que juntarse con pecadores, aunque ellos tienen necesidades, yo no se las voy a cubrir. Así que vemos con claridad, ellos se imponían a sí mismos una despreciable separación de los que tenían conductas pecaminosas. Eran despreciables. No se sentarían con sucios, con traidores, mucho menos comerían con tales personas, porque en ellos solo hay condenación. Para ellos era asombroso que Jesús tuviera contacto con tales personas. Ellos no tenían ninguna esperanza de un cambio real. ¿Qué esperanza puede tener esta gente? No, están perdidos, no nos vamos a juntar con ellos. Pero son pensamientos pecaminosos, muy equivocados. Justamente, ¿qué nos enseña la Biblia? Jesús tomó un cuerpo, tuvo las vivencias humanas, se identificó con nosotros, pero la razón era no para ser Él como nosotros, sino para atraernos con misericordia para ser hechos semejantes a Él. El énfasis en los rituales nos hace quitar la vista de los que necesitan. Así que cumplimos con una cantidad de protocolos, palabra que va a estar muy de moda, religiosos, protocolos religiosos, y el que esté condenado, que esté condenado. No hay esperanza. Eso es un religioso. Y si usted tiene ese pensamiento,
más vale que piense muy bien en su condición espiritual, porque Dios no piensa así. La Biblia no nos enseña así acerca del Señor Jesucristo. ¿Qué tendrían que aprender estas personas, estos religiosos? En punto A, la condición humana no afecta la naturaleza divina. Ellos criticaban a Jesús. ¿Cómo puede ser que el maestro esté allí, versículo 10, ¿no? Sentado a la mesa con ellos, publicanos y pecadores? Cuando le vieron, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Personas de segunda o tercera o no tienen categoría. El Señor Jesús, vuestro maestro, se rebaja estando con ellos. Se transforma en un indigno como lo son ellos. Se va a contaminar como ellos están contaminados. Se va a hacer igual a ellos, pecadores, publicanos, despreciables. Así va a ser vuestro maestro. La Biblia nos enseña, el Señor Jesucristo fue sin pecado. No hubo ningún reproche del Padre a la conducta del Señor Jesucristo. Su perfecta humanidad no tuvo y no tomó las costumbres, ni las palabras, ni los pensamientos, ni las intenciones pecaminosas de los hombres. Jamás fue contaminado el Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando ellos veían a Jesús como un maestro, era un maestro común de carne y hueso, jamás le verían como el Mesías. Cuando ellos vieron esto, hicieron un crudo juicio contra Jesús. Las actitudes hacia los pecadores de Jesús eran tan distintas a las de ellos. Esto daría para ellos un indicio de aceptación de sus pecados. Así que Jesús está compartiendo sus pecados. Era cómplice con ellos. De tal manera que era un escándalo que Jesús comiera con este tipo de personas. Pero preguntémonos esto y apliquémoslo a nuestras vidas. ¿Cómo podía Jesús sacar a estas personas de tal condición si no se metía entre ellos? ¿Cómo podía hacerlo? ¿Es acaso la comida, el compañerismo, de por sí y en sí mismo, una razón de pecado? Yo estoy teniendo la intención de llevarlo a Dios. ¿Es pecado? ¿Cómo puedo sacarlos del pecado? De hecho, nosotros los creyentes tenemos una cantidad de oportunidades de compartir con incrédulos. Lo hacemos vamos a suponer, en una reunión, una cena, una comida de fin de año en el trabajo, por ejemplo. Bueno, allí no hay santos, pero el cristiano muchas veces tiene que estar ahí. Y no digo que no pueda estar. La intención debería ser estar con una razón, comportarse como un cristiano. Y hay muchas formas de tentación para no hacerlo, pero el cristiano tiene que mantenerse firme. El cristiano comparte con otros incrédulos, por ejemplo, con nuestras familias que no conocen a Cristo. Bueno, que tenemos que separarnos de nuestras familias. Delante de Dios, compañeros de trabajo, nuestras familias, si son incrédulos, delante de Dios son más o menos lo mismo, ¿no? Indignos de estar en la presencia de Dios. ¿Un cristiano no puede estar entre ellos? Lo hacemos por dinero. ¿Y cuándo lo hacemos por dinero? Cuando vamos a trabajar. Allí también tenemos compañerismo con muchos incrédulos. Pero como me pagan es distinto. Bueno, si usted tiene el pensamiento de que un cristiano no debería tener ningún compañerismo con ningún incrédulo, renuncie a su trabajo y métase en una montaña. Y va a ser el santo, más bien el santurrón de nuestra era. Ya está comprobado que eso no es así. Delante de Dios no lo es. Así que, hermanos, tenemos nosotros la necesidad de mezclarnos como Jesús lo hizo, no para ser cómplices del pecado. ¿Cuál es nuestra intención? ¿Tenemos nosotros misericordia suficiente para llegar aún a los peores pecadores? Hay hermanos que visitan hospitales. Hay hermanos que visitan cárceles.
¿Por eso son delincuentes? No. Van a llevar el Evangelio. Van a traer almas a los pies del Señor Jesucristo. Jesús no cambió por estar con ellos. La intención era salvarles, darles el mensaje de salvación que el Padre le dio para que lo entregase. Debía estar con ellos, debía estar entre ellos. ¿Pero qué hace el religioso? Mira con qué se está juntando. Tenga mucho cuidado. ¿De qué valía decir? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Si luego, cuando vino y se hizo realidad, no estaba entre ellos, se metió en una cajita de cristal. ¿Qué razón tenía? No. El Salvador de misericordia se metió entre los pecadores y de hecho se metió entre nosotros, que no somos tan diferentes, o no lo fuimos, tan diferentes a los fariseos. No lo éramos. En Marcos 10:45 dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesucristo vino con un propósito, cumplió su propósito, vino a servir. No es aquel Señor que está en alto, que lo está, pero que no puede entender y ser condescendiente con sus criaturas que sufren. Por lo tanto, Él va a aplicar misericordia en aquellos que creen en Él. No importa cuál sea la condición de la persona. Y si usted hoy está sin Cristo, está condenado para siempre, conforme a la Biblia, me sentaría con usted, igual que lo hizo Jesús, sin importar su pecado, y hablaría con usted de este amoroso Salvador, que le quiere salvar, que ama su alma, que murió en la cruz para darle la eterna posibilidad de la salvación. Le hablaría de Él, porque Él ya se sentó conmigo a hablar, a acusarme de pecado y también a comer muchas veces. Hablo de compañerismo con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, como hijos de Dios, necesitamos ser similares a Jesús. Él no vino a mentir ni a engañar, vino a hacer algo y lo hizo. La evidencia bíblica es que Jesús vino a buscar pecadores y le estaba dando la oportunidad de conocerle. Ahora a los publicanos. ¿Cuántas oportunidades tuvieron los fariseos? Que eran iguales, en esencia. Pecadores condenados, religiosos condenados para siempre. ¿Cómo está su alma, su corazón? ¿Cómo está delante de Dios? Porque si hasta el momento, hasta antes del virus, nuestra vida fue solo religión, por favor, abandone ese camino si es un hijo de Dios. Viva la vida cristiana, viva con el gozo de Dios en su corazón, de reunirnos, de congregarnos, de vernos, de hablar de asuntos que tienen que ver con la vida cristiana y realmente tener un compañerismo con Dios que quitará de nosotros la religiosidad. Misericordia tenemos que tener. El verdadero cristianismo está lleno de amor, de misericordia, unos con otros, aquellos que hemos conocido al Señor Jesucristo, y unos con otros también hacia aquellos que no tienen al Salvador. Así que le invito a usted, si no es un hijo de Dios, a creer y confiar en Él, a recibirlo en su corazón. Él le ama. Él quiere darle la eterna salvación por la fe en el Señor Jesucristo. Él quiere darle misericordia y darle vida eterna. Que Dios le bendiga.